más de la mitad que hemos venido trabajando en este proceso, esperando que obviamente pues tengan ustedes una muy buena, digamos, provisión desde la teoría, obviamente pues ver temas de calidad del aire. Solamente en teoría, pues es necesario, por supuesto, porque hay que entender la terminología, los conceptos, y obviamente eso después ustedes lo van a recalcar directamente en su vida profesional. Hoy vamos a dedicarnos a hablar sobre tecnologías apropiadas que se aplican a calidad del aire, particularmente en cuanto a material particulado y en cuanto a gases. Entonces, hoy lo que vamos a ver son tecnologías apropiadas para ello, ¿sí? Porque ya hemos visto los problemas, ya hemos hecho un repaso fuerte sobre la normativa también, sobre los modelos de emisiones atmosféricas, los modelos de dispersión también, que son también muy importantes, ¿cierto? Y estos modelos de dispersión que nos ayudan a identificar hacia dónde los contaminantes se están moviendo, ¿cierto? Que es una cosa bastante importante y que lo explicábamos hace un par de semanas en términos de dirección y de viento, ¿no? De velocidad. También hicimos un trabajo interesante, un análisis interesante de la contaminación acústica. Y bueno, hace 8 días estuvimos hablando sobre fuentes móviles, sobre medición de control de fuentes móviles, que es bien interesante también saberlo. Nosotros como tecnólogos en gestión ambiental tenemos que identificar también esas connotaciones que son bastante importantes para todos nosotros. Entonces hoy, ya que hemos visto tanta problemática y que hemos visto tanta, digamos, si se puede decir, sí, sí, digamos muchísimo de lo que ya sabemos que existe, pero que técnicamente no sabíamos cómo ocurría, ahora vamos a hablar de las tecnologías apropiadas para controlar esos impactos ambientales. Y por eso, nuestro tema del día de hoy tiene que ver precisamente con eso, con tecnologías de control de contaminación atmosférica, que es importante y que son supremamente valiosas, pues obviamente precisamente para manejar los controles operacionales de los diversos procesos y de los diversos, digamos, actividades que pueden generar emisiones. Entonces, vamos a comenzar con con la primera, digamos, tecnología apropiada, que es el ciclón. El ciclón es una especie de equipo de recolección de polvos, ¿sí? Se utiliza en mayor frecuencia, o más bien se usan con mayor frecuencia en plantas procesadoras, ¿cierto? Donde se emiten partículas, ¿cierto? Los ciclones pueden remover material particulado de las diferentes corrientes gaseosas, es decir, de las diferentes emisiones. Y lo que hace es que por inercia, ¿cierto? Generándose por fuerza centrífuga, ustedes saben que en la física, cuando hablamos de fuerza centrífuga, estamos atrayendo hacia abajo fuertemente por gravedad, pues los diferentes partículas, ya sea PM10, PM2.5 o la que se esté regulando por medio de esta tecnología. Son muy adecuadas para separar partículas que sean menores, o perdón, mayores de 5 micras. Y obviamente su eficiencia en el retiro de este ciclón puede llegar a ser del 90%. En ese orden de ideas, quiero que ustedes vean y bueno, tendré que ponerlo aquí con sonido. Se me olvidó compartirlo con sonido. Permítame un momento, porque para cada tecnología apropiada les tengo su video, porque es mucho más fácil explicarlo así, ¿cierto? Entonces vamos a eh, explicarlo. El ciclón lo vamos a explicar. Permítame un momento con este pequeño video que vemos acá. Entonces tenemos, digamos, este ciclón, como lo ven, es cónico, que hace que obviamente la fuerza centrífuga sea mucho mayor. Y esta fuerza centrífuga pues nos genere una mayor caída de partículas, de polvos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Por esta
especie, digamos, de tubo de conexión, ¿cierto? Entra el gas sucio, el gas que llamamos con impurezas, el gas con partículas, entra por allí. Ahí ustedes están viendo la modelación y miren que si ustedes se dan cuenta, la fuerza centrífuga, ¿cierto? Del ciclón hace que el material particulado descienda por inercia, ¿no? Entonces se le aplica fuerza centrífuga pues para poder mover y agitar las partículas y que esta misma vaya bajando, vaya, digamos, descendiendo. Este descenso ocurre aquí en esta partecita que les estoy señalando acá. Esto es lo que llamamos la purga de, de material particulado. La purga de material particulado es lo que sale, lo que desciende, ¿cierto? Por supuesto, cuando se le aplica fuerza centrífuga a estos ciclones, hay una energía, un intercambio energético que se genera allí, ¿cierto? Haciendo que se separen estas partículas y que hacia arriba salga el gas limpio. Sale el gas limpio, ¿cierto? Como lo ven ustedes ahí arriba, en el aditamento que ven ustedes arriba, y hace que precisamente el ciclón pueda finalmente generar, obviamente, la separación de las partículas y del gas, haciendo que pues precisamente puedan separarse adecuadamente y podamos purgar a todos estos polvos o todos estos, digamos, estas dinámicas de los partículas como tal. Entonces, como les decía, miren, las partículas chocan contra las paredes del ciclón, haciendo que éstas liberen energía y pues se adhieran con varias que haciendo que la inercia las mueva, obviamente, hacia el centro, digamos, hacia abajo. Muy bien. Este es el ciclón. Realmente, perdón, mm, es uno de los, si se puede decir, es uno de los mecanismos por excelencia, que se usan por excelencia como tal, porque nos ayudan precisamente a definir y a determinar cómo separar partículas de gases limpios, de gases que después quedan limpios. Entre tanto, los multiciclones, que son los que vemos acá, ocurren o se usan cuando, por ejemplo, necesitamos varios ciclones porque se genera mucho material particulado. Entonces, cuando se genera mucho material particulado, necesitamos que se generen varios o que se coloquen varios ciclones. Este conjunto de ciclones se llama multiciclón. ¿M? Entonces, este multiciclón, pues son también muy eficientes. Pueden llegar a remover entre el 95 y el 98% del material particulado. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia con los primeros? Que estos son colectados en varios ciclones. Y esto ocurre porque se instalan en procesos donde hay muchísima emisión de material particulado. Entonces se hacen necesarios varios ciclones unidos que obviamente ejerzcan, ¿cierto?, la función de remover el material particulado del gas, digamos, contaminante. Tiene la misma funcionalidad del primero, del ciclón, solamente lo que cambia es precisamente el generador de multiciclón, es decir, el número de ciclones que se pueden adherir. Como ustedes lo ven aquí en esta imagen tiene dos multiciclones para un mismo proceso, dos ciclones, perdón, para un mismo proceso. Entonces, lo que lo configura como un multiciclón. Muy bien. Bueno, tenemos una tercera tecnología apropiada que es el lavador Venturi. El lavador Venturi es un lavador o un mecanismo que utiliza agua. Ustedes dirán, uy, sí, pero si utiliza agua, pues esta agua puede ser agua que se vuelve residual después, porque si utilizamos agua para remover gases y para remover también partículas, pues estas aguas quedan pues contaminadas. Lo importante de este proceso de lavador Venturi o lavador de gases también, como se le llama, es que utiliza ya también agua microfiltrada o también utiliza agua lluvia, por ejemplo, o sea, no utiliza el agua, pues digamos, del potable para hacer este trabajo porque estaríamos hablando de un desperdicio importante.
¿Qué pasa con el lavador Venturi? El lavador Venturi, como lo decía yo, lava un gas. Ustedes dirán, ¿cómo que lo lava? Bueno, lo que hace es como arrastrar las partículas de estos gases contaminantes con agua. Por eso es que el agua arrastra varios, digamos, partículas. Entonces, cuando las arrastra, obviamente limpia el gas, ¿cierto? De alguna otra manera. Las eficiencias de recolección van hasta del 70% hasta el 99%. Digamos que hay una amplitud, digamos, una incertidumbre bastante alta, pero existe este proceso como tal, ¿cierto? Depuran de alguna manera los gases, ¿cierto? Y están diseñados de manera ajustable. Eso es lo interesante del lavador Venturi. Entonces vamos a verlo acá. Permítame un momentico, aquí lo vamos a ver. Lo vamos a ver aquí. Ay, ¿qué pasó? Listo. Ok, vamos a verlo acá. Vamos a verlo en YouTube, más fácil. Creo que no me está dejando agrandar no me está dejando agrandar la imagen. Pero bueno, lo importante aquí es poder, es que esto voy a dejármelo agrandar, pero no me deja. Espérenme un momentito a ver si lo podemos agrandar. No me lo quiere dejar agrandar. ¿Qué pasa? Ahora sí. Vamos a arrancar nuevamente desde el inicio. Bueno, el lavador Venturi, pues como les decía yo, es un lavador de gas que puede también ajustarse, ¿cierto? Su garganta también se puede ajustar. La garganta la que vemos al día de abajo, ¿cierto? Se ajusta pues obviamente para emitir material particulado, para generar obviamente un lavado mucho más fácil. ¿Qué es lo que ocurre en este lavador Venturi? Y ustedes dirán, ¿dónde el agua entra? Bueno, el agua entra por arriba, aquí arriba, en este tubo que se ve arriba, no este, sino este como tal, ¿cierto? Entra. Aquí sale el gas limpio por acá después de que se ha hecho el lavado, el gas sale por acá. Y aquí, por este lado, entra el gas. Entra el agua, perdón. Perdón, entra el gas, disculpen. Entra el gas, ¿cierto? El gas con impurezas. Y abajo, en la parte de abajo, debajo de esos discos nos hacen obviamente generar una caída muchísimo más grande, obviamente del agua que entra por este conducto. Ese conducto lo va, digamos, generando, va lavando el gas y el gas va perdiendo, mediante su separador helicoidal, va perdiendo fuerza. Y los polvos o los sólidos o el material particulado termina decantándose. Aquí sale el gas limpio por esta parte. Sale el gas limpio y este gas limpio pues ayuda muchísimo pues a no contaminar el aire y eso, por supuesto, a proteger los trabajadores de cualquier problema que ocurren, obviamente, en las plantas, digamos, de procesos, ¿cierto? Entonces, este lavador Venturi precisamente tiene esas dinámicas, una dinámica bastante interesante, una dinámica que nos ayuda y que nos genera, pues obviamente, una tranquilidad, pues importante. Claro, la mayoría de la pregunta es, ¿y qué pasa con el agua que vierten a chorros en el lavador? ¿Qué pasa con esa agua? Bueno, como les decía yo, ya se está usando muchísimo el que las aguas microfiltradas o las aguas lluvia, ¿cierto? Y eso pues hace que uno ahorre una buena porción de agua, bueno, de cantidad de agua. Y aquí lo estamos viendo ya en un dibujo, también importante, como también digamos otros tipos de lavador de gases, que pues obviamente también actúan.
eh, de manera importante en la industria, ¿sí? Entonces, esa parte es importante que ustedes también la tengan y la consideren porque es otra tecnología apropiada que también nos sirve muchísimo para entender los temas de, digamos, relacionados con contaminación del aire en total, con calidad del aire en total. Quiero saber si hasta aquí voy bien, si estamos entendiendo todo lo que estamos viendo. Sí, señora. Ay, gracias, Blair. Ok, muy bien. Bueno, entonces estamos en en la cuarta estrategia. La cuarta estrategia que es el precipitador electrostático. De paso se ha dicho, muchachos, que este es quizás la tecnología más costosa de todas las que vamos a ver o de las que estamos viendo. Pero ¿qué pasa con este precipitador electrostático que es muy funcional? Es prácticamente su eficiencia es muy grande y también porque maneja varios volúmenes. O sea, no se casa con un solo volumen como tal, sino que maneja varios volúmenes y eso es importantísimo. Lo maneja de una manera muy bien, ¿sí? Entonces eso también ayuda bastante en el proceso, obviamente, de dinamizar lo concerniente con el retiro de material particulado del gas. Entonces, esto es mucho más fácil explicarlo mediante los videos, que pues como les digo, me gusta llevarlos y traerlos a colación, porque pues obviamente eh, nos ayudan a entender muchísimo el proceso. Entonces, aquí lo vamos a rodar. ¿Cómo funciona el precipitador electrostático? El precipitador electrostático es un gran armazón, como ustedes lo ven ahí. Es un gran armazón, ¿cierto? Es una construcción prácticamente que se hace a la par de los procesos como tal, digamos, productivos, ¿cierto? Y digamos, esos procesos productivos que generan emisiones atmosféricas, emisiones de material particulado, pues ingresan por la parte izquierda, ¿cierto? Tiene una torre de control hacia arriba, donde se puede controlar obviamente los electrodos, o sea, la fuerza, la energía que genera este precipitador electrostático, porque así como su nombre lo dice, eh, viene de la electrostática, o sea, viene de la electricidad. Prácticamente es una separación de partículas, ¿cierto? Por medio digamos, de electricidad, de la fuerza de electricidad. Entonces, aquí estamos viendo el corte interno, ¿cierto? Y vamos a entender un poco cómo es que este gas se transporta por cada uno de de estas columnas. Resulta que el precipitador electrostático, como su nombre lo dice, pues utiliza la carga electrostática para separar las partículas. ¿M? Y eso precisamente es lo que ayuda, ¿cierto? A esta estructura a hacer. Aquí ustedes van a ver un corte, digamos, transversal de los diferentes tubos o de las diferentes estructuras que están cargadas con energía, porque están cargadas con energía como tal, ¿cierto? Y esa carga de energía también, de electricidad, perdón, lo que hace es que cuando el gas con impurezas, ¿cierto? Atraviesa estos diferentes tubos, estos diferentes, digamos, barras cargadas energéticamente, retienen el material particulado. Lo retienen, ¿cierto? Cumplen su función de retenerlo, de aplicarle carga electrostática y posteriormente arriba, como ustedes lo ven a ver ahí, se desactiva, o sea, se retira la carga como tal, ¿cierto? O sea, se deshabilitan estas columnas, estos pequeños tubos y cae el material particulado hacia abajo, quedando, obviamente, todas las tuberías totalmente en buen estado y sin problema. Y aquí ocurre, como el precipitador electrostático, ustedes se dieron cuenta, está en forma de V. Entonces, pues por gravedad, pues cae este material particulado precisamente hacia el exterior sin problema. Y por el otro lado sale el gas limpio. Ese es el precipitador electrostático. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta
pues obviamente por si en una industria que vayamos a visitar, pues se presenta una, ¿cierto? Y ustedes la puedan ver. Aquí está el corte del precipitador electrostático, ¿cierto? A la par, digamos, por encima. Miren, si ustedes lo ven acá, es como si ustedes lo estuvieran viendo por encima. Miren, cada tubito tiene una carga, ¿cierto? Unos electrodos de carga. Y estos electrodos son los que funcionan para adherir o para, digamos, atraer este material particulado y que finalmente em, si se puede decir, por carga eléctrica, pues terminen decantándose. Muy bien, excelente. ¿Entendido entonces lo del precipitador electrostático? Sí. Bueno, vamos a hablar de el filtro de mangas que es como, yo le llamo como el Renault 4. Es como el más usado de todos. Primero, porque es el mejor amigo, ¿no? Cuando yo hablo del mejor amigo, es que nunca te va a fallar. Cuando instalas un filtro de mangas, realmente es muy difícil que algo vaya, digamos, a desmejorar. Al contrario, cuando instalo un filtro de mangas en un proceso productivo, me reduce obviamente las enfermedades, me reduce las fuentes que lo originan, me reduce un montón de cosas que es muy importante tener en cuenta acá. Entonces son considerados como los equipos más representativos, ¿cierto? De la separación de sólidos y gases. Es el más representativo. Consiste en recoger partículas sólidas y obviamente esta recolección, ¿cierto? La arrastra eh, el filtro y este filtro de mangas está hecho en general de material poroso o que tenga curvaturas internamente. ¿Para qué? Pues para poder retirar precisamente los sólidos, ¿sí? Como material fibroso, que pues obviamente retienen las partículas, ¿cierto? Que las arrastra. Pero esto no es lo mismo si no se los muestro en este video, que como se los dije, pues es mucho más sencillo mostrarlo en video. A ver, aquí, este es el filtro de mangas, así que lo vamos a ver acá. Permítanme. Perfecto. Bueno, este es el filtro de mangas. Es una estructura que está a piso, ¿sí? Está a piso y bueno, también tiene unos tubos que no están cargados eléctricamente, no son electrónicos, no son eléctricos, simplemente son unas mangas, esas son las mangas. Y esas mangas tienen porosidad interna. ¿Para qué? Para precisamente retener el material particulado. Para eso se hacen las mangas de material poroso, ¿sí? Entonces, esto que ustedes ven acá es una manga, literalmente. Cada uno de estos tubitos, si se puede decir, ¿cierto? Y aquí arriba pues se denota y se comprende y se entiende y se vigila hasta dónde pues puede crecer o retener este material particular, este filtro de manga. Ocurre lo mismo, también hay una carga que se aplica precisamente para que decanten y esta decantación pues obviamente ayuda a liberar diferente los componentes hídricos, ujú, perdón, atmosféricos. Entonces, ese es el funcionamiento precisamente de la manga. Esto ya es el proceso de lavado para su mantenimiento, ¿cierto? Y ese mantenimiento pues es importante para que el filtro pues funcione, ¿sí? Ese es como el propósito, si se puede decir, eh, del filtro de mangas. ¿Hasta ahí entendido, muchachos? ¿O tenemos alguna pregunta? Chicos, ¿alguien? ¿Todo claro? Profe, no está bien. Profe, ¿y por qué tantos? ¿Y cuál es el más utilizado? El más utilizado es este filtro de mangas. Y te cuento por qué. Primero, yo lo decía y lo comenzaba esta mañana, perdón, es ahorita en la clase, diciendo que el filtro de manga es como el Renault 4. Es nuestro mejor amigo, nunca te abandonará.
Es un, primero, filtro de digamos que los otros que estamos viendo, los ciclones, los multiciclones, también son muy usados particularmente en industrias grandes. Industrias, por ejemplo, acereras, cementeras, tienen muchos ciclones y multiciclones. Algunos filtros de manga también importantes. En Colombia también encontramos precipitadores electrostáticos en la industria, por ejemplo, de la caña, o sea, del azúcar, de la panela. Encontramos porque se emite mucho material particulado, obviamente, cuando se muele, pues, la caña y todo esto. También ahí tenemos una participación importante del precipitado electrostático. Aun cuando es el más costoso de todos, en Colombia ya se ven varios en varias empresas. El lavador Venturi quizás es el menos usado porque precisamente se piensa que cuando se utiliza agua se contamina más. Entonces, y cosa que no es que no es cierta, que es cierta, perdón, o sea, que realmente es cierta, ¿cierto? Entonces, aquí lo importante es saber elegir qué tecnología es más apropiada. Eso depende muchísimo, pues obviamente, de, depende muchísimo, obviamente, del aprendizaje que tenga la empresa, de la cultura también que la empresa tiene en materia, obviamente, de prevenir la contaminación, ¿cierto? Ahora, el filtro de mangas se puede mandar a hacer acá en Colombia y se hace a la medida. Realmente hay muchas empresas que lo hacen y por eso es uno de las tecnologías quizás más representativas dentro del estudio de material particulado y de contaminación por partículas. No sé si eso contestó tu pregunta, lo que acabo de decir. Sí, señora, se entendí. Gracias, profe. Excelente, Blair. Lo importante es no irnos con ninguna duda. Bueno, aquí está pues obviamente un dibujo del filtro de manga, cómo funciona también. Si nos damos cuenta, el filtro de manga, ¿cierto? Funciona con un ventilador y con una unidad, obviamente, de refrigeración, porque eso también, como se la pasa trabajando todo el día, pues obviamente puede llegar a recalentarse o algo así, ¿no? Entonces estos ventiladores ayudan muchísimo a trabajar esta parte importante del filtro de manga y que pues obviamente lo hace más duradero y más extensible en su vida útil, ¿no? Que eso es importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Bueno, ya metiéndonos en ruido, porque ya vimos ahora material particular, ahora estamos viendo ruido. Vamos a ver todo lo que es la parte de ruido. Barreras acústicas. ¿Las han visto en las carreteras de pronto? Digamos que en Colombia no son muy usuales porque nosotros como tenemos tan buena orografía, o sea, relieve, prácticamente ellos son los que nos ayudan a controlar los ruidos en la ciudad, ¿sí? Pero en el caso de países como Estados Unidos o como países europeos donde tienen largas avenidas y muchas de estas avenidas también colindan con zonas residenciales, o bueno, de cabeceras municipales, pues entonces nacen las barreras acústicas, que son como unas estructuras que se presentan o que están, digamos, en el exterior y que ayudan a reducir la contaminación, ¿cierto? La contaminación acústica que se genera más que todo por el tránsito, o sea, por las fuentes móviles, ¿cierto? ¿Qué es lo bueno de estas barreras acústicas? Que yo me las puedo llevar, son modulares. Entonces son una muy buena alternativa a gran escala de reducción de, digamos, de tecnologías apropiadas. Eso ya es para contaminación acústica, que también hace parte de contaminación o calidad del aire. Tenemos las barreras vivas, creo que más de uno hemos visto los jardines, ¿no? Con las famosas plantas que le llaman las mamás las enredaderas. Bueno, realmente lo que se busca es que hayan especies que se comporten así. Las barreras vivas, perdón, se instalan para, pues digamos que para atenuar la contaminación acústica, pero mira que también han servido mucho, ¿cierto? Para poder atraer más biodiversidad, fauna, ¿cierto? Para amortiguar los sonidos que pueden afectarlos a ellos directamente. Entonces, eso también hace parte
de los controles de las barreras vivas, ¿cierto? Ahora bien, las barreras vivas es que no es que yo voy a plantar cualquier cosa y ya. No, hay que identificar muy bien qué tipo de barrera viva se necesita, qué tipo de especies, cuáles son las zonas donde lo voy a poner. Entonces es muy importante usar especies endémicas, ¿cierto? Y obviamente pues reforestar. Creo que reforestar o bueno, hacer estas barreras vivas nos ayuda mucho a eso, muchísimo. Y estamos prácticamente como matando dos pájaros de un solo tiro, si se puede decir coloquialmente, porque estamos generándole más oxígeno al planeta y finalmente pues estamos mejorando la presencia, ¿cierto?, de nuestras vecindades, controlando la contaminación acústica. Los silenciadores acústicos, que son, digamos, insonorizadores, mecanismos que de filtro, ¿cierto?, que disminuye el ruido, produce o que se produce por maquinaria que está internamente en la empresa. ¿M? Eso lo encontramos mucho en lavanderías, lo encontramos muchísimo en algunos centros comerciales, porque lo importante de poder hacer o de poder implementar este silenciador acústico es que no vamos a interrumpirle a nadie su trabajo y por supuesto, esas estructuras pues obviamente deberán ser reemplazadas en algún momento. Entonces, estos silenciadores acústicos sirven muchísimo por eso, porque también hay un concepto, ¿cierto?, de vida útil. Y eso es muy importante, los silenciadores acústicos. Bueno, entonces, en la aplicación de estos, ¿de estos qué? De estos sonorizadores van orientados a la mitigación de ruido, también la disminución de transferencia de ruido, ¿cierto? O sea, que no se nos propague, la reducción de ruido, pues generado a partir de las entradas y las salidas y del control de las fuentes móviles. Eso también es muy importante y eso se nos ha olvidado muchísimo en la calle. Yo se los he explicado a ustedes hace 8 días, ¿no? Que a veces no se sabe cómo llegar y precisamente cuando se llega, pues no hay quien nos soporte en las leyes ni nada por el estilo. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Muy bien. ¿Han visto estas estructuras de pronto en los centros comerciales o en lugares de gran aglomeración? Eso se llaman materiales absorbentes en forma de panel. Si ustedes se dan cuenta, mm, ahí tenemos unos paneles que parecerían decorativos. Uno los vería en el centro comercial o en el sitio donde estés y dice, ay, qué tan bonito, mira, están de adorno. Y no, lo que están haciendo ahí es absorbiendo el ruido que existe en el lugar como un mecanismo también apropiado de tecnología, ¿cierto? Para acondicionar los recintos, para mejorar obviamente la escucha, ¿cierto? De los diferentes, pues obviamente actores intervinientes. Mm, y eso son muy importantes, es muy importante pues tener este tipo de práctica porque ayuda muchísimo en serio a atenuar los sonidos que son a veces tan estridentosos o bueno, muy, ¿cómo se llamaría esto? Sí, muy incómodos, ¿no? Entonces, estas estructuras ayudan muchísimo a atenuar el ruido. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, muchas gracias. Me encantó la de barreras vivas. Pensé Ah, que me era imagino, eres una chica de como enredadera. plantas. Ah, Sí, señora. bueno. Y mira que hay unas que también son odoríferas para retener, por ejemplo, ¿para qué? Para separar los olores ofensivos. ¿Se acuerdan cuando vimos olores ofensivos por allá? Contaminación odorífera. Entonces, muchas casas, muchos conjuntos lo que han hecho es sembrar estas famosas plantas llamadas el caballero de la noche. No sé si ustedes las conocen, que solamente huelen rico por la noche. No sé si alguien la conoce, ¿no? Pregúntenla No, si en profe. un ¿no? Pregúntenla si en un No, vivero, porque profe. no recuerdo el no. Ay, se la recomiendo. Miren, chicos, es una planta primero es muy linda, tiene una flor moradita muy bella. Y también les cuento que
También tiene un olor delicioso por la noche, delicioso. Un olor muy, muy fresco, muy, ¿cómo se debería eso? No sé cómo describirlo, pero realmente es un olor muy agradable. Pero el olor solamente desprende por la noche, por eso le dicen el caballero de la noche. Y muchas de esas se utilizan como barreras vivas para atenuar el ruido y también para combatir los olores ofensivos. Entonces la pueden preguntar en un vivero o algo. Se las recomiendo. Muy bonitas. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, por último, en esta clase del día de hoy, pues hay que hablar de lo visual, ¿no? De los mapas de ruido. Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali tienen muy buenos mapas de ruido. Y los mapas de ruido son unos instrumentos valiosísimos desde la administración del recurso aire, desde la contingencia, desde la manera precisamente como consideramos estos impactos ambientales que se pueden gestionar, porque es que realmente los impactos ambientales se deben gestionar, ¿sí? Los problemas ambientales van a existir, pero hay que acabar con las causas que lo originan. Puede que la causa pues cambie, pero no importa, se atacó las otras causas y eso fue lo que desapareció, ¿sí? Con eso la materialización pues no se da. En el caso de los planes de ruido, se hacen para periodo diurno, que están entre 7 de la mañana y 21 horas, o sea, 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, y el nocturno que cursa desde las 9 de la noche y un minuto hasta las 7 de la mañana del otro día. ¿Por qué? Porque pues no todos los ruidos son iguales y no todos los mapas de ruido son iguales a determinadas horas. Entonces, bueno, aquí les muestro el de Bogotá, que pues para los que estamos acá en Bogotá, ahí si ustedes se podrán dar cuenta, el color azul es el color que más intenso se ve casi en el rojo. También se ve el rojo, se ve mucho el naranja también. Y son colores que sugieren que se está pasando la norma. La norma de ruido es la 627 del 2016. Entonces, aquí alrededor, es para el caso de Bogotá. Medellín tiene uno muy similar también, muy similar, que también muestra punto por punto de medición qué se está pasando, por dónde estamos más arriba y si no estamos o si estamos cumpliendo la norma. Entonces, para hacer un plan de descontaminación de ruido ambiental, pues nos tenemos que ir, pues obviamente a la documentación, al procedimiento. Y en ese procedimiento yo describo, ¿cierto? Lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo voy a descontaminar o más bien cómo voy a atacar esa problemática ambiental, entre otros. Acá, entonces, están los 6 pasos de cómo hacer precisamente un plan de descontaminación por ruido, ¿cierto? Primero, en la fase, digamos, de desarrollo, se contempla una planeación inicial, un estudio preliminar de la línea base. Recuerden que para cuando ustedes quieran saber algo, de hacer un diagnóstico o algo que ustedes requieran, siempre van a tender a hacer una línea base. La línea base es el estado actual ambiental de esa, ya sea entidad o comunidad o lo que ustedes quieran. Siempre es bueno hacer o establecer una línea de base. Aquí también se incluyen los estudios preliminares, el estudio del estado real de la contaminación, ¿cierto? Asociados con salud pública. Y finalmente también tenemos, bueno, en esta parte, pues la implementación. La implementación, analizar los mapas de ruido, analizar indicadores, revisar si se han hecho mediciones con sonómetro, cuántos han dado, ¿cierto? También hay que identificar a qué población se le da o se le aplica este tipo de controles, ¿cierto? Qué medidas a largo plazo se pueden dar, el ruido, la evaluación del plan, entre otros, ¿no? Y finalmente tenemos la formulación del programa como tal, la identificación de la gestión humana, la movilidad, la investigación, que puede ser parte también de estos procesos, la jornada de discusión del plan, porque los planes, por ejemplo, en el caso de hacer un plan de gestión de ruido para una población, eso se tiene que ser concertado con la comunidad. La comunidad tiene que entender y saber esto. Y finalmente, definir cuáles van a ser esos programas, qué abordajes vamos a tener desde la salud pública, desde lo ambiental, desde lo económico, desde lo social, entre otros.
Entonces, un plan de descontaminación por ruido es un documento técnico, pero con orientación estratégica a mejorar pues el recurso aire y que finalmente pues obviamente nos conlleve a mejorar los controles operacionales que se generan o que se deben generar más bien para, digamos, para atenuar un poco el tema relacionado con calidad o con contaminación del aire. No sé si Natalia, Blair o Edwin tienen alguna pregunta. No, no, profe, de No, mi profe. parte, no, muchas gracias. Aprendí mucho hoy. Ay, qué bueno No, que hayas aprendido mucho hoy. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Ibas a decir algo más, Natalia? ¿No? No, profe, no, que todo está perfecto. Bueno, muy bien. Miren que esto que vimos hoy les sirve mucho a ustedes para generar sus controles operacionales. Cuando ustedes tienen un problema ambiental relacionado con ruido, con contaminación atmosférica, con gases, con material particulado, muchas de estas acciones les va a llevar o los va a conducir a ustedes a mejorar sus controles, su mitigación de problema. Y no hay que ser ingeniero tranquilos porque ustedes no van a instalar el equipo. ¿Cierto? Pero sí es bueno que ustedes sepan y sepan cuando ustedes les hablen de un Venturi o les hablen de un filtro de manga o dicen, ay, vamos a instalar un filtro de manga. Entonces, ok, perfecto. ¿Cuántos necesitamos? Necesitamos varios, necesitamos instalarlo en cierto sitio, en cierto lugar del proceso. Para cualquier implementación de este tipo de alternativas, pues se requiere tener el dimensionamiento para hacer el diseño, digamos, prácticamente que a la medida, ¿no? Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta para cuando hagan sus controles operacionales. Bueno, pues si no tenemos muchas, pues si no tenemos preguntas, yo pues digamos que eres por el día de hoy. Tenemos esta parte, hoy en nuestro sexto encuentro sincrónico. Dentro de 8 días nos vemos, Dios mediante, pues el día jueves a la misma hora. Recuerden, por favor, recuérdenme, creo que para esta semana tenemos la segunda entrega, si no me equivoco, ¿sí? ¿No? ¿O todavía no? ¿O yo me estoy no, adelantando a algo profe, que no es? No, entonces como no me hagan faltita. caso, no me hagan caso de lo que acabo de decir, por favor, porque no les quiero poner, no les quiero qué. Ah, bueno, pero aquí dice, no, lo que tenemos es una actividad evaluativa de la unidad 3. Aquí la estoy viendo. Déjenme ver. Es que yo prefiero confirmar con ustedes. Ya todos tienen su nota de la primera entrega, ¿no? De la actividad entrega uno, ¿listo? Para que por favor la revisen en plataforma, así como las recomendaciones, los comentarios. Algunos se les fue muchísimo la mano un poquito en el uso de fuentes de inteligencia artificial y todo esto. Y pues eso, cuando uno lo pasa por el Turnitin, perdón, por el Compilatio, que es nuestro ahorita aplicativo para revisar coincidencias de Internet, pues lo castiga. Yo en algunos trabajos eliminé algunas cosas de bibliografía o algo que pues palabras repetidas que yo decía, no, pues que eso no tiene sentido. Pues Politécnico Gran Colombiano solamente hay uno y pues obviamente lo vamos a encontrar en muchísimos trabajos. Entonces, pero esos niveles de coincidencia son del 1%. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, muchos grupos sí cayeron en esa pequeña trampa. A los que no les adjunté nada fue porque cumplieron con el porcentaje. ¿Listo? Con el porcentaje, digamos, mínimo exigido, que es del 20%. O sea, no se pueden pasar del 20% de coincidencias. Eso quiere decir que del 100% de un documento, el 80% tiene que ser netamente de su autoría, muchachos. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, por favor, para que lo revisen esos comentarios, ajustemos y para el próximo, pues para la próxima entrega lo tengamos mucho mejor. Por lo tanto, tenemos actividad evaluativa eh, que dice que se cierra, se abre el sábado y se cierra el martes. Entonces, por favor, para que no olviden hacerla. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco como siempre su disposición, eh, que estén aquí conectados a estas horas de la noche, cuando yo entiendo que ustedes ya están
en modo, en modo descanso, pero me alegra mucho que se hayan conectado y bueno, les agradezco muchísimo el día de hoy el haber estado en nuestra clase. Así que pasen una buena noche y que descansen. Gracias, profe. Feliz noche para todos. Feliz Gracias. noche, Blair. Feliz Gracias, noche a profe. todos. Chao, chao, Edwin. Chao, Natalia.